Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. En este momento vamos a desarrollar el tema que corresponde revisar la fecha de hoy, que se denomina filogenia y ontogenia del sistema nervioso. En primer lugar, quiero compartir con ustedes los objetivos. El primero de ellos está relacionado con conocer el significado de filogenia y el segundo, conocer el significado de ontogenia. Ok, comencemos. Bueno, a nivel de introducción diremos pues que el sistema nervioso es la estructura que contienen los seres vivos y que se encarga de controlar pues todos los procesos comunicacionales del animal con su medio externo y también pues de brindar respuestas por parte de este mismo animal de acuerdo a los estímulos recibidos. Es decir, que a través del sistema nervioso y de nuestros 5 sentidos captamos la información y luego pues esta es procesada por nuestro cerebro. Filogenia, para poder abordar este tema es importante primero llevar a cabo su definición. Diremos entonces que es la parte biológica que estudia el origen y el desarrollo progresivo de los seres vivos a fin de establecer las relaciones comunes de sus orígenes. Otras palabras, diremos pues que se trata de la historia y el desarrollo evolutivo de un grupo de organismos. Se trata del desarrollo de los conocimientos en el campo de la genética. Esto ha permitido estudiar las diferentes similitudes en las cadenas de ADN en las diferentes especies. Bueno, se parte del hecho de que se supone que las especies evolucionan debido a mutaciones del ADN. Los individuos mutantes pueden ser inviables para sobrevivir o pueden ser capaces de desarrollarse e incluso de adaptarse al medio mejor que la especie que lo proceden, es decir, que la especie anterior. También pueden producirse en las cadenas de ADN pequeñas alteraciones en el orden de las secuencias que no llegan necesariamente a originar una nueva especie, sino que solamente producen únicamente cambios en cuanto a las características del espécimen o incluso pues los efectos pueden ser imperceptibles. La filogenia es una rama de la biología que estudia la historia evolutiva y la aparición de las especies e intenta establecer el árbol evolutivo de todos los organismos actuales o los organismos extintos. Entonces, se hace necesario para el estudio del hombre estas dos ramas de la ciencia genética, sobre todo para encontrar nuestros orígenes. Charles Darwin, que data de 1809 a 1882, planteó su teoría biológica sobre la evolución de las especies. Y bueno, básicamente el estudio, la genética empezaba a nacer, perdón, siendo Mendel en 1865 en su trabajo Experimentos de hibridación en las plantas, quien dio el empujón de arranque definitivo a esta ciencia. Desde entonces hasta ahora la genética fue avanzando. Más en estos tiempos hemos dado supuestamente un gran salto al conseguir el mapa del genoma humano. En cuanto a la evolución del comportamiento, diremos pues que este biólogo Charles Darwin publicó la teoría de la evolución. Él estaba convencido de que todas las especies animales guardan relación entre sí. En consecuencia, pues esta estructura del cuerpo y sus patrones conductuales pueden distinguirse y compararse del mismo modo que compararíamos la nariz o el temperamento de un niño con el de su progenitor, es decir, su padre. Acá podemos ver precisamente pues las etapas de desarrollo embrionario, el origen embrionario del sistema nervioso. Tenemos en primer término el ectodermo, que en este caso pues incluye lo que es el sistema nervioso central y las glándulas mucosas. El mesodermo, esta estructura pues incluye la capa dérmica, el tejido y los músculos, y el endodermo, en todo caso pues está relacionado con el tubo digestivo y las glándulas. Entonces es importante poder comprender cuál es la base biológica para que la mente y los procesos mentales puedan llevarse a cabo. La estructura pues orgánica denominada el cerebro contiene dentro de ellas las neuronas, que son las neuronas especializadas, y también contiene los neurotransmisores, que son sustancias químicas que precisamente están presentes en el cerebro.
Entonces, estos elementos, el cerebro, las neuronas y los neurotransmisores, son la base orgánica para que puedan llevarse a cabo los procesos mentales, el pensamiento, el lenguaje, las emociones, etc. Acá tenemos una imagen del cerebro y podemos ver cada una de sus partes, cómo están vinculadas eh, precisamente con las acciones que el ser humano puede llevar a cabo. Por ejemplo, esta área está relacionada con el movimiento de la destreza. El comportamiento y las emociones están ubicadas en este espacio, mientras que el centro del lenguaje está acá. El centro de la audición podemos observarla en esta parte de la estructura. La percepción está ubicada en esta estructura. Los movimientos básicos podemos realizarlos gracias a esta parte del cerebro, mientras que el centro de la visión está en esta parte y finalmente el equilibrio y la coordinación muscular es llevado a cabo por esta estructura que la vamos a ver más adelante. Ahora, la psicología utiliza pues el método científico para dar respuestas a las problemáticas. ¿Cómo lo hace? Bueno, se plantea problemas. Después de estos problemas hay planteamiento de hipótesis. Después se lleva a cabo la observación del fenómeno. En muchos casos se lleva a cabo experimentos o la experimentación. Luego hay un análisis sobre esta experimentación o sobre este estudio y se llega a conclusiones. Esto es pues a través del método científico. Por ejemplo, un psicólogo puede plantearse cuál es la relación entre los factores académicos y la presencia de ansiedad en las personas. Su hipótesis sería que, por ejemplo, existe una relación entre los factores académicos y la manifestación de conductas ansiosas o la manifestación de ansiedad en las personas. Y su hipótesis nula sería que no existe relación entre los factores académicos y la manifestación de ansiedad. Luego observa el fenómeno, hace pues algunos análisis y llega a conclusiones. En cuanto a la sociobiología, diremos que es la disciplina que aborda los problemas de la evolución que son interesantes para los psicólogos. La sociobiología, es el estudio interdisciplinar de las bases biológicas del comportamiento animal, incluido el del hombre, según la enciclopedia Salvat. También se conoce como el estudio de la base biológica del comportamiento social, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de una disciplina que se ocupa del estudio sistemático de las bases biológicas de todas las formas de conducta social y se funda principalmente en los métodos y conceptos de la genética y la ecología y tiende a privilegiar la transmisión genética de las aptitudes con respecto a la transmisión cultural y social. Es decir, se fundamenta en la genética y la ecología. Charles Darwin, como dije antes, biólogo, publicó la teoría de la evolución. Él estaba convencido de que todas las especies animales guardan relación entre sí. Esta parte, pues de hecho la mencioné hace un instante, no la repetiré. Y luego, pues tenemos que abordar la etología, consecuencias de la teoría de la evolución. La etología es el estudio de los patrones de conducta naturales de todas las especies animales, es decir, que estudia el instinto. Ejemplo, patrones de acción fija, son los instintos como el comer o como el sentarnos. Pensemos en un recién nacido, nadie le explica al niño o la niña recién nacida cómo debe alimentarse a partir del pecho de la madre. La mamá pues no tiene que explicarle cómo debe abrir su boca y cómo debe succionar, sino que de forma instintiva el niño y la niña recién nacida ya puede alimentarse. A esto pues se llaman instintos o conductas instintivas. En cuanto a la consecuencia de la teoría de la evolución, diremos pues que la etología parte del estudio de los comportamientos específicos, los que se encuentran en todos los individuos de una especie. Dichos comportamientos no pueden observarse más que en el entorno natural en el que ejercen las presiones selectivas. Niveles de análisis etológicos del comportamiento. Tenemos la motivación que produce causas inmediatas. Tenemos en este caso las causas inmediatas que producen motivación.
La ontogenia, que está relacionada con pautas de comportamiento durante el crecimiento. La filogenia, relacionada con la evolución. Y la función está vinculada con la adaptación por selección natural. Darwin sostuvo que una buena formación en geología en áreas salvajes de todo el mundo. Él sugirió que los miembros de una especie deben su apariencia y su conducta a cambios estructurales que acontecen de manera gradual en el transcurso de muchas generaciones. Acá podemos ver en este mapa en todos los lugares donde Darwin estuvo realizando sus estudios, por ejemplo en color rojo, año 1831, precisamente anduvo por esta parte de la geografía y así sucesivamente. En su primer libro, Darwin, que se denominaba El origen de las especies, él propuso que todos los animales habían descendido de pocos ancestros y que este proceso había tomado millones de años. Este principio del cambio gradual y la explicación de los recursos que lo controlan se conoce como teoría evolutiva. También Darwin propuso la selección natural. Esta es una idea sencilla que dice que los cambios evolutivos se presentan cuando las genéticas, es decir, las estructuras físicas, mejoran la capacidad del individuo para sobrevivir, para reproducirse, y de esta manera transmiten así sus mutaciones a otras generaciones. Puntos importantes de la evolución humana: aumento del tamaño cerebral, la posición erecta, la presencia de visión estereoscópica, ojos hacia adelante, visión con profundidad y binocular, y cabeza erecta. Por ejemplo, tenemos acá eh, algunos aspectos de la psicología evolucionista y darwiniana. Por ejemplo, menciona que el cerebro logra mayor información sensitiva, mayor capacidad de procesos y da respuestas más complejas. El cerebro humano alcanza un peso final de 1.400 gramos, mientras que el del chimpancé alcanza los 450 gramos. Entonces veamos una especie, un cuadro resumen: filogenia, el sistema nervioso. Dijimos que filogenia es la historia del proceso evolutivo de la especie del reino animal. La evolución significa el cambio constante de todas las formas de vida, y el principio de la evolución es que las especies actuales han evolucionado a partir de las especies más primitivas y no de especies contemporáneas. Veamos en estas imágenes cómo cómo se ha llevado a cabo la filogenia del sistema nervioso. Acá tenemos el cerebro de un tiburón, el cerebro de una rana, de una tortuga, de una paloma. Veamos las dimensiones del cerebro de la zarigüeya. Es mucho más grande en comparación al tiburón, rana, tortuga y paloma. El cerebro del conejo, el del gato y del macaco. Acá podemos ver el cerebro del chimpancé y finalmente el cerebro del hombre. Acá podemos ver el cerebro del macaco, el del hombre en una comparación y el del chimpancé. Y aquí podemos observar el cerebro de la culebra, de la paloma, de la zarigüeya y del gato. Vemos entonces que hay un aumento progresivo en el tamaño del cerebro de los vertebrados. Acá tenemos el cerebro humano, que tiene, por hacer alguna referencia, el tamaño de un coliflor. Vemos el cerebro del delfín, el cerebro del antropoide, el del pájaro es mucho más pequeño, el de la serpiente es también pequeño, y el cerebro del pez. Ahora, importante es hablar sobre la ontogenia. En cuanto a su definición, diremos pues que la ontogenia se encarga de describir cómo se desarrolla un ser humano o un animal. La noción se focaliza sobre todo en la etapa embrionaria, cuando se produce la fertilización del óvulo. El concepto de ontogenia está muy ligado a la filogenia, ya que la primera estudia la evolución del individuo y la filogenia estudia la evolución de la especie. Esto es como muy importante. La ontogenia estudia la evolución del individuo, pero la filogenia estudia la evolución de la especie. Tenemos acá unas imágenes sobre ontogenia del sistema nervioso, que describe el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su formación adulta. Veamos las etapas por las que pasa y las formas y estructuras.
Mediante el estudio de la ontogenia, los científicos pueden aprender sobre la historia evolutiva de los organismos. A menudo, aunque no es una regla, pero los caracteres ancestrales se conservan en el desarrollo del organismo. Por ejemplo, los embriones tanto del pollo como del ser humano pasan por un estadio en el que tienen hendiduras y arcos en el cuello, que son idénticos a las hendiduras faríngeas y los arcos branquiales de los peces. Aquí podemos ver el embrión de pollo y su hendidura faríngea, la cola. Y aquí podemos ver el embrión humano con su hendidura faríngea y la cola. Vemos ciertas similitudes. Esta observación apoya la idea de que los pollos y los seres humanos comparten un antepasado común con los peces. Por lo tanto, los caracteres del desarrollo, junto con otras pruebas, pueden utilizarse para construir las filogenias. Bien, hasta aquí llegamos con la clase de este día. Muchas gracias. ¿Preguntas?